Recording in progress. En todo caso, a ver, voy a pensar porque, como digo, las diapositivas son muy resumidas, entonces el concepto que tiene allí es muy básico. Voy a tratar de pasarles el texto, ¿ya? A ver, voy a organizarme hasta la próxima clase para poder pasarle el texto, porque como digo, les puedo pasar la diapositiva, pero pues las diapositivas tienen solamente un concepto, ¿no? Y todo lo demás yo lo explico, basándome en la bibliografía que les mencioné. Entonces voy a tratar de enviarles ese documento, ordenarlo, porque es bastante, ¿no? De ese material ya yo saco lo más importante para poder explicarles. Ahora sí, entonces voy a admitir a sus otros compañeros para que no se pierdan. 92 personas, faltan más. Mientras tanto voy a compartir la pantalla. Ya. ¿Me confirman si me escuchan y ven la pantalla, por favor? Sí, licenciado, se ve. Perfecto, muy bien. Ahora sí. Entonces, les decía, es muy importante que puedan entender este procedimiento y la importancia que tiene la metodología, el uso del método en toda rama, ¿no? Científica, en toda materia, en toda área, ¿no? Todo existe y está basado en método. Nuestra vida diaria, ¿no? Aunque no lo hayan identificado así, nuestra vida diaria, pues no está basada en método, ¿no? Ya tenemos nosotros una manera de actuar de lo que llamamos nosotros la rutina, ¿no? Tenemos la hora para levantarnos, ¿no? Esas actividades comunes que desarrollamos. Entonces, de manera natural e innata, en el mismo orden natural existe un método, pues, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros nos guiemos, ¿no? De que podamos organizarnos, ¿no? Metodológicamente, sincronizadamente. Este método como conjunto de procedimientos que se organizan nos va a ayudar para poder comprender, ¿no? Aquí está la importancia del método, ¿no? La pregunta es ¿por qué es importante? ¿Por qué tenemos que utilizar un método, ¿no? Una metodología? Porque nos va a ayudar para comprender, analizar cualquier tipo de conocimiento que vayamos a adquirir, ¿no? Porque es a través de este método, este conjunto de procedimientos, que se nos va a hacer de alguna manera la vida más fácil, o nos hace la vida más fácil en todo caso, ¿no? Podemos de esa manera ordenar, ¿no? Cualquier tema, entender cualquier tema, ¿no? Que se nos vaya a explicar. Y es a través de la metodología que nosotros podemos adquirir conocimientos. Les hablaba yo acerca de la táctica, la técnica, ¿no? Que está dentro de la metodología, ¿no? Método entendido como una estrategia también, ¿no? Lo mencionaban sus compañeros. Entonces el método es la estrategia que vamos a utilizar nosotros para poder entender cualquier proceso, ¿no? Cualquier área o materia. Sin embargo, dentro del método, para poder entenderlo, debemos ocupar ciertas técnicas, ciertos procedimientos, ¿no? Que nos van a ayudar a poder comprenderlo mejor, ¿no? Tal como dice ahí, el método es el conjunto de procedimientos, es la herramienta, es una herramienta el método, ¿no? Llamada herramienta que nos va a facilitar la vida y nos va a servir para construir, ¿no? O analizar o comprender todo lo que está a nuestro alrededor, aquello existente. Les ponía ahí la foto, ¿no?
Por ejemplo, un carpintero tiene un método, ¿no?, a seguir para poder construir un mueble. Sin embargo, también tiene ciertas técnicas o tácticas que les va a ayudar a construir ese mueble, pero de la mejor manera, ¿no? De la manera más práctica, más fácil, ¿no? Las técnicas o las tácticas son llamadas en lenguaje, en la jerga, ¿no?, común y corriente, es llamada, la conocemos como las mañas, ¿no? Toda profesión tiene sus técnicas, sus tácticas, sus mañas, ¿no?, para poder realizarlo de la mejor manera, para que ustedes me puedan entender. Entonces, dentro de la metodología están los métodos, ¿no? Y para poder entender estos métodos, existen ciertos procedimientos o técnicas que se utilizan, ¿no?, y que nosotros vamos a ir conociendo, ¿no? Ahorita estamos nosotros en esta parte introductoria conceptual, ¿ya? A mí lo que me interesa es que puedan entender lo que es método, lo que es metodología, lo que es técnica, estrategia, lo que es un procedimiento. Más adelante vamos a ver cómo se aplican dentro de una área específica. Estamos hablando de la materia del lenguaje, ¿no? Tenemos muchas más clases para ahí poder identificando cada uno de estos elementos dentro de la materia del lenguaje. Y esto se utiliza en cualquier rama. En toda rama, materia, existen procedimientos, existen métodos y existen técnicas. Ahora les voy a explicar uno por uno. El orden correcto es métodos, procedimientos y técnicas. Y estos tres elementos están dentro de la metodología. Aquí está la metodología macro. Dentro de la metodología podemos encontrar métodos, podemos encontrar procedimientos y podemos encontrar técnicas. ¿Ya? A ver, un ratito voy a dejar de compartir un momento. Voy a activar una herramienta para que les pueda señalar. Tengo lo que soy mitad. Ya, ahora sí, les decía, fíjense, en esta situación tenemos nosotros, por un lado, la metodología, tenemos por otro lado los métodos y tenemos procedimientos y técnicas. Ese es el orden que vamos a seguir. Primero, está la metodología. Segundo, métodos. Tercero, los procedimientos. Y por último, las técnicas. Entonces, fíjense cuán importante dentro de la definición que ya vimos. En el tema de los métodos es la organización racional. Fíjense qué importante esa palabra. Racional y lógica. Esa organización lógica, ¿no?, que se basa en los métodos. Todo método está basado en una organización racional, lógica, que posteriormente ya pasa a una parte científica, ¿no? Esta parte científica en la que se aplican técnicas y procedimientos. Entonces, a la hora de adquirir conocimientos, ustedes dentro de ese proceso de aprendizaje, pues debemos basarnos en métodos, en esta organización racional, que nos va a ayudar a través de recursos poder entender cualquier materia. Entonces, fíjense cómo el método está presente en la enseñanza y está presente en el aprendizaje. Ahora, una vez entendido el método, dentro del método existen procedimientos. ¿Qué son los procedimientos? Pues es nada más y nada menos que una serie ordenada de acciones, ¿no? Ahí nos vamos a quedar. Estas acciones nos van a ayudar, ¿no?, a entender el método. Cuando hablamos nosotros del método, y esto ustedes lo han escuchado, ¿no?, tenemos el método científico, el que avala cualquier conocimiento, cualquier concepto. Este método científico, ¿no?, método académico, científico, y muchas otras que nosotros vamos a ir desarrollando,
este método científico es el que se utiliza para validar los conceptos, ¿no? O para poder conocer aquello que no se conoce, ¿no? Por ejemplo, si yo digo iceberg, todos mentalmente pueden imaginar un iceberg, ¿no? Solamente con nombrarlo. ¿Por qué? Porque ustedes ya han validado ese concepto, ¿no? Yo digo árbol y ustedes ya identifican mentalmente lo que es un árbol. Porque está, y así se lo transmitieron a ustedes, ¿no? A nosotros, a todos. Entonces, todos, a través de un concepto en específico que fue validado científicamente, podemos conocer ciertos elementos, ¿no? Entonces, aquello que se desconoce, pues no, no se conoce, pues no valga la redundancia o la ironía de los términos, ¿no? Aquello que se desconoce, pues, como no hay un método, no hay un concepto, pues es desconocido para nosotros y así va a quedar hasta que exista una investigación. Por ejemplo, descubre, ¿no? Que sé yo, el día de mañana descubren un nuevo planeta, le ponen un nombre, investigan, analizan y a partir de ahí nos brindan toda la información, ¿no? Es de esa forma que adquirimos nuevos conocimientos. El día de mañana descubren un nuevo animal, ¿no? Y, bueno, lo investigan, lo analizan, le ponen un nombre adecuado y toda la información correspondiente, ¿no? A ese nuevo ser descubierto, ¿no? Se investigó, antes no conocíamos, ¿no? El clásico que hasta ahora sigue quedando en duda, es una incógnita, pero ya tenemos cierto conocimiento, ¿no? De los extraterrestres, ¿no? No se sabía, era algo desconocido. Entonces, a un objeto volador no identificado, ¿cómo se le llama? OVNI. OVNI. Excelente, muy bien, tan atentos. ¿Ya? OVNI. Fíjense, era algo desconocido que sigue siendo desconocido y se le pone un nombre, ¿no? Para poder identificar algo desconocido que más o menos ya vamos conociendo, pero tenemos que saber identificarlo. ¿Qué nombre le ponemos? Pues objeto volador no identificado. De esa manera sabemos nosotros que estamos hablando de un ovni, una posible nave extraterrestre. Validado, ¿por qué? Por un método científico que nos dio todo ese proceso que pasamos hace rato. La observación. Miraron al cielo, vieron algo raro, empezaron a investigar, empezaron a analizar y se dieron los resultados, ¿no? Después de una investigación, unos resultados que se validaron y se documentaron. Y es eso lo que nosotros recibimos, esa información. Entonces, todo método pasa por un proceso científico. Y dentro de ese proceso científico es que adquirimos los conocimientos validados. Existen métodos de enseñanza, ¿no? ¿Cómo nos transmiten a nosotros toda esa información? Eso validado científicamente. Pues a través de los métodos de enseñanza, que pueden ser activos o pueden ser pasivos. Hablamos de métodos de enseñanza pasivos cuando es este método de enseñanza en el que adquirimos conocimientos, se nos transmite conocimientos sin ningún tipo de intervención de parte del que lo recibe. Entonces, prácticamente una imposición disciplinaria, ¿no? Hay métodos de enseñanza pasivos naturales u obligatorios que adquirimos, ¿no? Por ejemplo, un método pasivo que adquirimos nosotros obligatoriamente fue el que se nos dio desde el nacimiento, ¿no? Esta imposición de enseñanza, ¿no? De, por ejemplo, comenzar a hablar, ¿no? Comenzar a decir mamá, papá, luego la enseñanza que se nos dio de caminar, ¿no? Esa enseñanza impositiva de nuevos conocimientos. Nuestro, cuando nacemos, nuestro cerebro está prácticamente vacío, ¿no? Desde el momento que nacemos empieza a surgir la información, ¿no? Empezamos a
través de la observación y recabando esa información, ¿no? Lo primero que vamos viendo, seguramente no me acuerdo cuando nací, ¿no? Hay muchas personas que recuerdan, inclusive los 5 años, 4 años, he escuchado personas que se acuerdan, ¿no? Yo no, ni cuando tenía 10 años no me acuerdo. Pero vamos adquiriendo toda esa información. Esa información es impositiva, ¿no? Es el método pasivo impositivo que fuimos adquiriendo, ¿no? Para poder identificar quién es mamá, quién es papá, poder identificar qué es una cuchara, qué es una mamadera, fuimos conociendo, ¿no? Entonces, hay información que sí o sí la tuvimos que adquirir para tener conocimiento, ¿no? Cómo manejar bici, porque antes no sabíamos, una vez que nos enseñaron, pues esa información la tuvimos que recibir. Ese es el método pasivo, ¿no? Información que recibimos. Y era la información, era el método de enseñanza antiguo, ¿no? En el que el docente hablaba y hablaba y hablaba y tenían que darlo por validado ese concepto, ¿no? El docente no se equivocaba. Antes era así, ¿no? Ahora no, ahora estamos en un método activo, y paso al método activo. Es el método en el que interactúa y el estudiante se vuelve un actor directo, ¿no? Del proceso de aprendizaje, ¿no? El docente y el estudiante interactúan, el estudiante adquiere su propio conocimiento también, y el docente es un guía sobre ese conocimiento, ¿no? Explica partes que no se pueden entender o da mayor información para poder comprender los conocimientos, ¿no? Los conceptos. Claro, generalmente en el colegio se utiliza, ¿no? Este método de enseñanza tradicional, ¿no? Por la forma de enseñanza justamente en el que el docente, el profesor, te transmite los conocimientos, ¿no? Van a toparse con una realidad tal vez distinta para muchos en la universidad. La universidad es otro mundo, ¿no? La universidad en el que el docente te da las pautas, te guía. Sin embargo, es el estudiante el que es el actor directo o principal para adquirir los conocimientos, ¿no? El docente, la mayoría de los docentes, exceptuando algunos, no te van a, no te van a observar si tomas apuntes o no. Si tomas apuntes bien, si no también, ¿no? Y no es que al docente ya en el que el estudiante debe preocuparse y ser el protagonista de su formación. Entonces, el estudiante debe tomar apuntes, debe hacer una investigación previa y debe participar en esta adquisición de conocimiento, ¿no? Ser el actor directo, como dice ahí, ¿no? Por eso, este método activo lo que hace es promover que los estudiantes sean actores directos del proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que pueda haber esa interacción con el docente. Ahora, por ejemplo, por una cuestión de tiempo, como les mencioné en la anterior clase, a mí me gustaría poder que todos participen, poder preguntar, pero imagínense, ¿no? Que nos pusiéramos a esa tarea, se nos va el tiempo, ¿no? Y al final nos quedamos hablando con un pedacito simplemente de todo lo que yo les tengo que enseñar. Por eso es que en estas clases, como son tan rápidas y unas cuantas semanas, yo debo tratar de transmitirle todos los conocimientos, ¿no? Sin embargo, como le digo, una vez que ustedes ingresan a su carrera, van a ver que el método adoptado es un método activo, en el que el estudiante es el principal protagonista de la adquisición de sus conocimientos y el docente es un guía, ¿no? Un guía que va a aclarar ciertas dudas, sin embargo, ya tiene que buscar las mejores condiciones para poder entender toda la información que se le vaya a enseñar. Y es por eso que deben ustedes tener claro la importancia de un método para estudiar, un método para aprender, como yo aprendí un método para enseñar, ¿no? Y aquí es donde pasamos a los procedimientos, ¿no? Dentro de todo método se siguen procedimientos. Y estos procedimientos, ya les decía, son una serie ordenada de acciones. Ahora, estas acciones se dividen en 3 fases, clases o fases, ya para que me puedan entender. Estamos en la fase 1
y necesito que presten atención ahí en la pantalla. Voy a desactivar mi cámara. Fíjense, esta fase 1 es la fase en la que nosotros construimos nuevos conocimientos, pero los construimos a través de conocimiento. Vuelvo al ejemplo de la raíz cuadrada. Para aprender la raíz cuadrada, tuvimos que aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir. Fue lo primero que aprendí, ¿no? Entonces, ya conocimientos más profundos los fuimos adquiriendo gracias a ese conocimiento previo, ¿no? Para aprender a escribir, tuvimos que aprender a leer, ¿no? Para aprender a leer una oración completa, tuvimos que primero diferenciar palabra por palabra, ¿no? Y para poder hacer o conformar una palabra, tuvimos que saber identificar las letras del abecedario, ¿correcto? Entonces, ese procedimiento es el que se sigue en una primera fase en la adquisición de nuevos conocimientos que se basan en conocimientos previos. Recordamos, recuperamos, recogemos esos conocimientos previos para construir un nuevo conocimiento que se va a incorporar, ¿no?, a nuestra práctica diaria, ¿no? Por ejemplo, nosotros aprendimos, aprendimos nuevos conocimientos. Vamos con el caso de la pandemia, ya un caso que todos conocemos. Si nos hubieran mencionado o si nos hubieran hablado de COVID-19 el 2012, nos hubieran preguntado el profesor en clase: bien jóvenes, ¿quién sabe qué es el COVID-19? ¿Cuántas manos creen que se hubiese levantado en su curso? Uno para quedar bien, ¿no? Uno para que esté bien, sí. Ninguno. Puede ser ninguno uno, ¿no? Pero más allá lo dudo, ¿no? Uno, ¿no? Como dice, para quedar bien o para hablar burrera, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque no teníamos conocimiento de nada de eso, pues no sabíamos. Era un conocimiento inexistente, desconocido, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo cuando aparece el COVID-19 en el año 2019, por eso llamado también así, se establecen ciertos métodos, ¿no?, para poder identificar esta enfermedad. Fíjense que cuando salió, había la interrogante, ¿no? ¿Se contagia por el aire, por el contacto físico, por el estornudo? No sé, pues no sabíamos. Entonces éramos todos temerosos, o sea, era increíble. Ahorita pues ya es como un resfrío más, ¿no? Inclusive cuando salieron todas las enfermedades, pues pasaba así, ¿no? Las primeras enfermedades eran mortales. El resfrío era mortal, ¿no? La fiebre era mortal. Ahora no, difícilmente te vas a morir por un resfrío, ¿no? A menos que lo dejes y sea crónico. Pero ahora, inclusive, por eso le digo, imagínense, el 2019 era un miedo terrible, ¿no? Único. No querías ni salir a la esquina de tu casa, ni a la puerta. Para abrir la puerta la tocabas con guantes, ¿no? Te desvestías completamente, ¿no? Y te cambiabas de ropa, te metías a la ducha. Ahora, ¿quién hace eso? ¿No? Y todavía existe el COVID, existe la enfermedad. Porque fíjense, a través de métodos, una metodología nos enseñaron, ¿no?, de la enfermedad. Primero nos brindaron esa información científica, ese método científico. Esto que ven acá, nos enseñaron a nosotros esto de aquí, ¿no? Perdón. Nos enseñaron esto de aquí, este método científico. Nos mostraron justamente que esa enfermedad se contagia de tal forma, que esa enfermedad es transmitida por, y nos dieron toda la información que ustedes conocen, no voy a entrar en detalle. Entonces, gracias a esa información y al trabajo científico y comprobado, porque tuvieron que hacer, ¿no?,
Lamentablemente, ¿cuánta gente habrá muerto para poder obtener esos resultados? Y con todas las enfermedades era así, ¿no? ¿Alguien sabe, por ejemplo, cómo comprobaron a qué temperatura el cuerpo humano o qué temperatura el cuerpo humano resiste? ¿Alguien sabe cómo comprobaron eso científicamente? ¿O cómo Con hicieron experimentos. experimentos con qué? Con un ser humano y pobre la persona que se prestó para el experimento. Ya, ¿ustedes creen que esa persona se prestó voluntariamente? Capaz. Si le pagaban, sí, porque hay, ¿cómo se llama? Creo que laboratorios donde le pagan una cierta cantidad de dinero a una persona y se puede prestar por un experimento. Ya, Yo creo que fueron muchas personas, la verdad, porque al saber la temperatura corporal, podemos matar a varias personas por hipotermia. Entonces, al no ser solo una, debería ser una de dinero. controlados y que se realizan en seres humanos bajo su voluntad, ¿no? Por ejemplo, prueban medicamentos, ¿no? Prueban medicamentos, prueban un shampoo, prueban una almohada, prueban una cama, prueban un aparato volador, ¿no? Le pagan. Hay gente inclusive que trabajan de eso increíblemente, ¿no? Es como cuando dice, ¿qué profesión querés? La profesión más soñada, ¿no? Probador de cama. Hay. Entonces, pero la mayoría jóvenes, la mayoría de los conocimientos que tenemos se han hecho con experimentos en seres humanos que fueron sacrificados, ¿no? La mayoría de y esto lo aprendí en el colegio de historia, la mayoría de los conocimientos los tenemos gracias a los nazis y los alemanes, ¿no? Hicieron pruebas con gente que capturaban, ¿no? Que en la guerra, ¿no? Los ponían de esclavos, los ponían de presos, ¿no? Y con esa gente experimentaban, abrían el corazón, cómo funciona el cerebro, los metían a contenedores a ver hasta cuánto aguantaba en el calor, en el frío. Entonces, algo inhumano, ¿no? Pero fíjense cómo, ¿no? Con esa desgracia es que hoy nosotros tenemos la mayoría de los conocimientos. Ahora no, ahora ya no se da esa situación, pues, ¿no? Con esto de los derechos humanos y todo, pero, como le digo, los primeros conocimientos fueron así, ¿no? Lamentable cómo se adquirían, ¿no? Pero se avalaban científicamente comprobando, ¿no? El hecho sí se da de esa forma. Entonces, fíjense cómo, igual, volvemos al caso para que me puedan entender de la pandemia, ¿no? Entonces, con experimentos científicos con personas que habían muerto, ¿no? Con este virus, empezaron a estudiarlas, a analizarlas, se creó una investigación, hipótesis, ¿no? Primero se contagia por el aire, descartaron esa hipótesis a través de la investigación y se comprobó que era a través del contacto físico. Entonces, con esa investigación metodológica, minuciosa, esos pasos que siguieron de observación, etcétera, etcétera, hasta llegar a la investigación, el resultado que ya les he explicado. Entonces, que nos pasamos al procedimiento y nos dice la Organización Mundial de la Salud, nos dice a toda la gente, ¿no? A través de los médicos, a través de la parte de salud, nos dice ¿cuál es el procedimiento ahora? Pues tienen que utilizar guantes, tienen que utilizar barbijo, tienen que utilizar gel, alcohol en gel, etcétera, todo lo que ustedes saben. ¿Cuál es el siguiente procedimiento? Se van a vacunar, le vamos a poner primero una, luego en un mes, 2 meses, 3 meses la otra y así. Ese es el procedimiento, la serie ordenada de acciones, ¿no? Que están dentro del método, ¿no? El método nos brinda la información, los pasos a seguir y este procedimiento, las acciones a seguir, ¿no? Entonces, fíjense cómo nosotros en esa fase 1 adquirimos los conocimientos, ¿no? Que nos dio la ciencia, de cómo, qué es esta enfermedad, cómo prevenirla, cómo curarnos, etcétera, etcétera. La fase 2 es esta donde inicia el aprendizaje. Ya tenemos los conocimientos en la fase 1, los incorporamos a nuestra práctica y hacemos de ello una rutina, una construcción de aprendizaje. ¿Qué significa? Vamos adquiriendo a poco más conocimiento, ¿no?
Primero, nos enseñaron de que era letal, de que prácticamente no teníamos que estar con nadie conversando, ¿no? O cerca o en aglomeraciones. Luego entramos a la fase 2 de seguir aprendiendo, ¿no? Con mayor profundidad. Ya lo tenemos el conocimiento en la fase 1, ya sabemos ahora, por ejemplo, si en el curso preguntan ¿qué es el COVID-19? Estoy seguro que en un 80-90% van a levantar la mano o el 80-90% ya sabe qué es el COVID-19, ¿no? En el futuro no sé qué nos espera. ¿Hay conocimiento nuevo por adquirir? Sí, conocimiento que va a ser validado por la ciencia y que va a seguir un método, una metodología que va a contener procedimientos y técnicas a realizar, ¿no? Entonces, en esta fase 2 adquirimos ese conocimiento y en esta fase 2 además de construirlo, si se adquieren nuevos conocimientos del tema, podemos transferirlo, ¿no? Podemos enseñarlo a otros. Así como nosotros aprendemos a manejar bici, podemos enseñarle a otras personas a manejar bici, ¿no? Aprendimos que debemos lavarnos las manos con agua de jabón durante más de 30 segundos para que sea efectivo, lo enseñamos también, ¿no? Podemos adquirir conocimientos que pueden ser transferidos a otras personas en esta fase 2. Y en la fase 3 de los procedimientos, está estos procedimientos llamados procedimientos inductivos, deductivos, globalizados, sistemáticos, analíticos y sintéticos. ¿Ya? No voy a entrar a detalle porque esto lo vamos a hablar más adelante uno a uno, no se preocupen. ¿Qué es un procedimiento inductivo, un procedimiento deductivo? Inclusive ustedes han hablado, han escuchado, ¿no? Y saben que es un método inductivo, un método deductivo, ¿no? Ya lo deducen, ya han adquirido este conocimiento, ya lo tienen en su cerebro incorporado, ¿no? Porque le han enseñado a algunos de sus profesores. Entonces, el procedimiento va dentro del método, entonces hablamos de procedimientos inductivos, anoten, deductivos, procedimientos globalizados, procedimientos sistemáticos, procedimientos analíticos y procedimientos sintéticos. Uno a uno les voy a explicar en una siguiente clase, ¿ya? Lo importante ahorita es que definan cuántos procedimientos existen en esta fase número 3, ¿no? Estamos hablando de 6 procedimientos en la fase número 3. Y pasamos a las técnicas. Ahí ya una vez que pasamos a las técnicas, les voy a dar el tiempo para que puedan preguntar. Ya estamos 2:48, increíblemente. Las técnicas es mucho más fácil de entender, ¿no? Las técnicas son las actividades específicas que yo defino dentro de los procedimientos. Entonces, ¿cómo voy yo, por ejemplo, a qué actividades voy a realizar para construir nuevos conocimientos? ¿Qué actividades voy a realizar en una fase 1? ¿No? ¿Qué actividades voy a realizar en la fase 2 para transmitir conocimiento? ¿Qué actividad voy a realizar en la fase número 3, ¿no? En los procedimientos inductivos o deductivos? Para eso me sirven las técnicas, son actividades. Los procedimientos son acciones, las técnicas son actividades específicas que llevan a cabo, en este caso, los docentes, ¿no? Que son los que van a enseñar. Y son actividades específicas que también ustedes como estudiantes pueden realizar. Por ejemplo, vamos a definir los tipos de técnicas. Ya anoten esto. Existen dentro de la metodología técnicas generales, técnicas de animación, técnicas de motivación, técnicas de actuación, auditivas, visuales y técnicas de evaluación. Recuerden, son actividades. Las generales son los clásicos trabajos en equipo, ¿no? Trabajos grupales que ustedes han hecho. Esto promueve pues la lluvia de ideas, la conversación, la discusión sana, ¿no? Del tema, ¿no? Para que se pueda debatir en el concepto y quedar en un consenso, ¿no? Este trabajo en equipo que muchas veces lo han hecho ustedes en aula, ¿no? El llamado denominado trabajo grupal, es una técnica muy importante para la adquisición de conocimiento, ¿no? El docente la ocupa para que el estudiante pueda adquirir conocimiento. Esta técnica de animación es la menos utilizada, menos conocida, ¿no? Dentro de esto hay actividades que
que se llaman canasta revuelta, los refranes, ¿no? Las lanchas, no sé si alguna vez algún docente con ustedes ha hecho alguna de estas, ¿no? La más clásica fue la de los refranes, ¿no? El correo también, ¿no? Pero es una de las menos utilizadas. La más utilizada, el trabajo en equipo, la de motivación, que es algo que ustedes conocen, que es, por ejemplo, los grupos focales, ¿no? La discusión guiada, ¿no? Donde hay un moderador, la lluvia de ideas que se pide también, ¿no? Para generar debate sano, ¿no? En el tema que vayan a hablar. Entonces también es una técnica para poder adquirir conocimiento, ¿no? La técnica de motivación. ¿Motivar a qué? Motivar a la discusión de un tema en específico. Dentro de otras técnicas está la de actuación, ¿no? También ha realizado, algún profesor les ha hecho hacer un sociodrama, ¿no? Un teatro, ¿no? El juego de roles en que definen, por ejemplo, bueno, uno va a ser policía, otro va a ser un médico, un profesor, ¿no? En algún tema en específico, ¿no? Han hecho este juego de roles, ¿no? O los cuentos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también es una técnica para promover el aprendizaje, la adquisición de conocimiento, ¿no? Cómo yo a través de la actuación del sociodrama puedo adquirir conocimiento, ¿no? En historia alguna vez han hecho, ¿no? La actuación de, no sé, pues, ¿no? Cuando Cristóbal Colón descubrió América, ¿no? De algún filósofo, etcétera, etcétera. Entonces, el sociodrama es una buena técnica para adquirir conocimientos, así como también la técnica audiovisual, ¿no? Utilizar medios audiovisuales como videos, como audio, como imágenes, como películas, foros para poder transmitir información, ¿no? Todos los seres humanos somos distintos, ¿no? Todos los seres humanos somos distintos, ¿no? Y aquí prendo mi cámara. Algunos, por ejemplo, aprenden mejor tutorial que leer una guía, ¿no? Y hay otras personas que no, por ejemplo, quieren aprender un tema específico, no les gusta mirar tutoriales, les gusta leer, entonces agarran una guía y adquieren conocimiento a través de lo visual, una imagen. Entonces, en vez de leer todo este párrafo con una imagen, ¿no? Por ejemplo, pongo la foto de un árbol al centro, en vez de poner el texto árbol, pongo la foto de un árbol y voy poniendo imagen. Hay personas que adquieren mejor el conocimiento, se les queda más rápido. Hay personas que les gusta escuchar, más que ver, ¿no? Se aburren viendo y les gusta escuchar, ¿no? Personas que no les gusta mirar ni siquiera tele, ¿no? Entonces, pero sí ponen su podcast, ¿no? Y escuchan sobre un determinado tema. Hay personas que para estudiar, por ejemplo, yo he conocido amigos que utilizaban la técnica de grabarse y luego escuchar, ¿no? Grababan lo que tenían que estudiar y luego se ponían los auriculares, escuchaban y les resultaba fácil adquirir esos conocimientos. Entonces, esas son técnicas, son actividades específicas. Se va a cortar la reunión, jóvenes, por favor, vamos a ingresar a una más que podamos despejar las dudas, ¿ya? Entonces, espero que quede claro si tienen dudas en cuanto a método, metodología, procedimientos, técnicas, lo vamos a resolver en esta otra reunión. Ya, por favor, van a ingresar. Que se corte. Visuales, evaluación, visuales, fíjense. Se cortó.